Bien, señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con nuestras sesiones habituales del curso virtual especializado Auditoría Financiera en la fase de ejecución papeles de trabajo. Ya tenemos en plataforma al doctor Luis Hidalgo, a quien voy a ceder la presentación y el micrófono. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas noches. Y nuevamente, buenas noches a toda la audiencia que fielmente me sigue asistiendo y siguiendo durante estos jueves, ¿no? De charlas de auditoría financiera. Bueno, sin más preámbulos, el día de hoy voy a tocar un tema que complementa la revisión del tema del rubro activo fijo, ¿no? Que es un tema bastante importante y bastante novedoso. Acuérdense, muchachos, que este año, ¿no? Una aplicación normativa que entra con bastante fuerza para el cuestionamiento de lo que es la revisión de estimados contables, es el tema de la NIF 16. ¿Ya? El tema oye, ¿cómo tú tienes como auditor que revisar los conceptos de la norma 16 y qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que revisar, qué es lo que tenemos que evaluar, ¿ya? Adicionalmente, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, entraron en vigencia dos nuevas normas contables, que era el tema de la NIS 15, que era el reconocimiento de ingresos a través de contratos no con clientes, y la NIS 9, instrumentos financieros, para determinar el cambio en el tema de la revisión del deterioro o mala deuda de la cartera, ¿no? Que pasaba de un enfoque básicamente incurrido o revisión a través de tiempo sobre un concepto actual que es el tema de lo que es la pérdida esperada en función a ratios. Edu, quisiera saber si la audiencia me escucha claro y conciso, para no tener ningún inconveniente de audios o temas técnicos. Por favor, necesitaría la confirmación de cada uno de los estudiantes que el día de hoy están Por con... favor, confírmenos si se escucha bien. Todo muy bien, doctor, todo muy bien hasta ahora. Todo Nos dice perfecto. que se escucha bien. Sí, doctor. Entonces, perfecto. Bueno, entonces, el día de hoy, como nuevamente siempre les traigo cosas novedosas o cosas interesantes, quiero tocar, como es de costumbre, el tema de lo que es el tema de la NIF 16. Acuérdense que nosotros como auditores, nosotros como auditores financieros, dentro del conglomerado de lo que es la contabilidad, tiene los procesos que son propiamente del negocio y los procesos no rutinarios y los procesos y estimaciones contables que existen. Y ustedes me preguntarán, está bien, profesor Luis Hidalgo, ¿y qué significa y cómo se auditan los estimados contables? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que revisar? ¿Qué es lo que se tiene que fundamentar? Y acá, como les vuelvo a repetir, uno para hacer aspectos de auditoría o trabajos de auditoría en lo que en lo que en lo que tú tienes que enfocarte es que los estimados contables, en función a lo que te dice la norma 8, ¿no? Que te estudia lo que son estimaciones contables, te dice, el auditor o el área de la gerencia, ¿no? Determinará las estimaciones contables en función a esos juicios. Y la pregunta es, ¿qué son juicios? Los juicios vienen a ser eh, desarrollos, propiamente dicho, en función a certezas o bases que tú tienes histórica para que puedas tú reconocer una transacción económica y financiera dentro de tu contabilidad. Entonces, la pregunta es, oye, ¿cómo genero esos estimados contables que tengo que realizar y poner en mi contabilidad?
las estimaciones contables, si las estimaciones contables, tú no puedes cerrar tu contabilidad. ¿Por qué? Porque las estimaciones contables vienen a ser, como les vuelvo a repetir, probabilidades que te puedan ocurrir y que tú tienes que reconocer en activos o pasivos con efecto en resultados o efectos en cuentas de patrimonio, dependiendo del método o de los modelos que las normas contables te lo piden. Entonces, la pregunta del millón es, perfecto, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se determina una estimación contable? Por ejemplo, estimaciones contables que normalmente nosotros conocemos son las depreciaciones, las amortizaciones, los beneficios sociales, laborales que nosotros existen, los impuestos diferidos, los impuestos a la ganancia corriente. Entonces, hay métodos, ¿ya? Hay métodos ya conocidos o métodos ciertos que las diversas normas contables encierran y te indican cómo tienes que determinarlos. Entonces, el auditor, ¿ya? Hay una NIA específica que te dice que el auditor es el encargado de revisar y fundamentar y revisar esas estimaciones contables en función a qué, en funciones a lo que hace el cliente. Entonces, la primera pregunta, tú como auditor, para que tú puedas revisar o examinar un estimado contable, primero lo tienes que entender. O sea, el primer paso para auditar y revisar un estimado contable en función a una práctica o metodología contable, tú lo primero que tiene que hacer el auditor es entender cómo se hace. Segundo, es constatarlo con lo que te dice la norma contable. Es decir, yo hago una estimación contable en función a un juicio. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el área patrimonial que calcula la depreciación te dice, yo calculo la depreciación en función del costo que yo tengo, que yo reconocí en mis libros, y hago una prueba aritmética de poner el porcentaje sobre el valor porcentual de la vida estimada que se encuentra en el RP o en el sistema. Entonces, ¿qué es? Es una práctica de un P por Q. Es decir, tú vas consumiendo el valor que tú tienes en función de un porcentaje que tú tienes. Segundo, la pregunta es, oye, ¿cómo tú, como auditor, tú revisas que la vida financiera es correcta? La respuesta del cliente sería, yo como auditor financiero me aseguro de que las vidas útiles sean revisadas anualmente por la gerencia y por el área técnica que determine que la vida útil o vida financiera de los bienes que nosotros vamos depreciando corresponden a los beneficios o unidades de producción que nosotros esperamos obtener. Punto. Entonces, como auditor, tú te estás asegurando de que el valor o el porcentaje se encuentre correctamente determinado. Y el costo que está en libros obviamente ya está revisado porque se supone que tú has revisado el comprobante de pago que acreditó, la valorización que acreditó ese activo y obviamente has revisado que se encuentre reconocido y lo único que estás haciendo es ya multiplicar el A por B para que determines la depreciación del ejercicio, ¿no? Anual. Entonces, la pregunta es, hasta ahí, ¿habría alguna ciencia, algo diferente que yo les he dicho? Y la respuesta es no, porque se supone que no estoy haciendo algo novedoso. Lo único que yo como auditor estoy entendiendo que los inputs o las entradas que me van a generar ese valor o esa determinación costo, porcentaje, mis entradas estén validadas. Primero, el costo ya lo he revisado a través de los comprobantes y lo he inspeccionado físicamente y los porcentajes lo he validado a través de un informe técnico que me acredite que ese valor es la vida útil financiera. Entonces, tengo los dos valores y solamente es el P por Q. ¿Por qué? Porque ya lo entendí. Entonces, el primer paso que se tiene que hacer para constatarlo con la realidad del negocio es que el auditor tiene que darte ese aseguramiento del entendimiento. ¿Qué es el aseguramiento del entendimiento? Que tú revises obviamente todas las entradas que te van a generar ese estimado contable, porque al final yo puedo decir, ¿no? Si yo abro una hoja de cálculo, que la entrada, ¿ya? La entrada o input, como quieran llamarlo, input es el costo por el porcentaje. Entonces,
que es el estimado que al final la combinación de estos dos conceptos, que es costo por porcentaje, es la depreciación. Entonces, tú como auditor, tú no solamente verificas la prueba de evaluación, o sea, porque si tú solamente, tú dices, oye, yo tengo 1000 y acá tengo 10, y lo único que yo estoy haciendo es multiplicar esto por esto, tú solamente estás verificando el concepto de evaluation, pero tú no te estás asegurando, uno, la consistencia, aseveración, existencia, si esto, que es el costo, existe, si es que no lo has revisado vía documentos o no lo has inspeccionado físicamente, y si este porcentaje está acreditado con informe técnico, que te genere el A por B para que tú puedas realizar ese estimado contable. Entonces, si tú como auditor, tú solamente estás haciendo el paso aritmético, que es multiplicar el costo por el porcentaje, lo único que tú estás haciendo es asegurarte la aseveración valuation, más no te estás asegurando la aseveración existencia. Que encerraría todo el concepto de uno que como auditor te estás dando ya seguridad de que el costo es fiable y el porcentaje también con el informe técnico y puedas hacer ya tu prueba de evaluación respectiva. Entonces, esto es lo que te pide la NIA, que hagas un proceso de entendimiento, ¿ya? Que hagas un procedimiento de entendimiento para que tú como auditor te asegures, ¿ya? Porque acuérdense que el trabajo de auditoría es assurance o aseguramiento, te asegures que a través del entendimiento del proceso de depreciación, porque ese es un proceso de depreciación, la compañía tenga una metodología, una metodología de cálculo de la estimación de depreciación. Entonces, si la compañía, ¿no? A través de una muestra, porque obviamente tú no revisas el 100%, si tú a través de una muestra, ¿no? una muestra selectiva, tú has revisado estos factores, tú ya tienes un aseguramiento que cuando se procese y luego se registre, ¿no? A través de la ruta crítica, acuérdense de la ruta crítica, se procese, se haga el proceso y luego termine en el registro contable, tú, este cálculo, cuando hagas ya tus pruebas globales o tus pruebas específicas de depreciación, la depreciación llegue de manera razonable, ¿no? Razonable a los estados financieros. Entonces, uno de los cuestionamientos que yo he podido ver a lo largo de mi experiencia es que el auditor omite esta parte, la que estoy señalando en este momento, porque se va directamente a la prueba de aseveración valuation sin considerar de que primero tiene que entender cómo es la metodología. Adicionalmente, también dentro del entendimiento tienes que saber qué práctica o qué método de depreciación viene utilizando el negocio, si es línea recta, si es unidades producidas o saldos decrecientes. Y si, ¿no? O saldos decrecientes. Y si esta práctica o esta política contable que el negocio viene ejecutando, realizando, está relacionado al negocio. Entonces, esto es lo que te dicen las NIAs respecto a los conceptos de cómo un auditor tiene que dar aseguramiento respecto a la transacción, respecto a la revisión de lo que es cómo se llama la estimación contable. Ahí quisiera saber si, cómo se llama, si la audiencia tiene alguna pregunta, por favor. Edu.
Sí, doctor. Estamos a la espera de sus comentarios, preguntas. La forma de participar es a través del chat que se encuentra al final del cPanel, como también vía micrófono. Continuamos, doctor Luis. Perfecto. Entonces, uno de los temas críticos este año que nos tenemos que bastante preocupar es que este año nace una estimación contable diferente a los ya conocidos. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuál es esa nueva estimación contable de los puntos ya conocidos que tenemos ya ruteados o mapeados, que es la depreciación, beneficios empleados, el tema del impuesto diferido o el tema del impuesto a la renta corriente o el tema de la cartera? Uno de los puntos críticos que nosotros tenemos que tener en consideración este año fiscal es que está entrando el concepto de la NIF 16. Y el concepto de la NIF 16 se fundamenta en una estimación contable. ¿Por qué? Porque es una estimación en función a juicio y un juicio que te pone las pautas esta NIF. Y ustedes me preguntarán, perfecto, ¿y cuáles son esas pautas que te pone la NIF? Y es lo que nosotros como auditores también tenemos que entender y revisar. Entonces, la pregunta del millón es que acuérdense de que la NIF 16 se fundamenta en un derecho que tú vas a tener que reconocer en tus libros con su pasivo financiero. Entonces, para poder entender, ¿no? Tú primero tienes que encerrar algo. ¿Y qué tienes que encerrar? Si estás dentro del alcance de la NIF 16 para que tú puedas auditar. Entonces, como auditor financiero, ¿ya? Primero tú tienes que entender, ¿no? Y acá vamos a ver auditoría, ¿no? Auditoría del estimado arrendamientos. NIF 16, arrendamientos. Se supone ya que tu cliente o el cliente que tú estás revisando ha tenido que primero hacer una consultoría para poder determinar cuáles son los efectos contables, ¿no? Entonces, en ese caso, no es que el cliente agarre y te diga, oye, perfecto, yo ya lo hice. Entonces, lo primero que ha hecho es contratar a un asesor, ¿no? O un asesor, o un externo, o externo, para que haga, para que realice la estimación